¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. En este tutorial vamos a terminar a hacer a nuestra hermosa y bella Angie. Vamos a hacer los zapatitos, este detalle de encaje de sus calcetitas, todos los detalles del rostro, flores, rulos, todo lo que nos hacía falta los vamos a terminar. Solo quería comentarles, quedó el tutorial listo para terminar a nuestra bella Angie, pero me quedó muy largo el tutorial y el equipo no me permite subir videos tan largos. Lo que vamos a hacer es dividirlo en dos. Hoy vamos a ver el penúltimo y mañana a más tardar les subo el último tutorial. Hubiera querido que quedara en uno solo, pero realmente me es imposible. Vean a la preciosa Angie. Mientras les pido por favor que se suscriban al canal. Den like, por favor, dedito arriba, sus likes son bien importantes para mí, al igual que sus comentarios. Me encanta recibir sus comentarios, siempre los respondo. Las que me han comentado saben que siempre respondo sus comentarios. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales. Pronto les tengo más sorpresas de cosas muy bellas que haremos. Y compartan, por favor, compartan. Y bueno, mándenme fotografías a Cometa Crochet Facebook. En un video previo les dije los materiales que vamos a necesitar, así es que bueno, ya saben más o menos qué es lo que se va a requerir. Vamos a hacerle los rulos a nuestra bella Angie. Y aquí ya hice 6, ya los coloqué, le colocamos los ojitos en el video anterior si lo recuerdan. Es importante la colocación. Miren, aquí lo coloqué alrededor de vamos a contar las vueltas, ¿qué les parece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquen el pelito más o menos de donde está el ojito, unas 10, 11 vueltas hacia arriba, no mucho más o menos a esa altura. Es que, bueno, he visto, alguna vez vi una muñeca de este tipo parecida a Angie, en la que le colocaban el pelo, bueno, hasta arriba, pierde totalmente la proporción de su pelito. Miren, esto es lo que yo vi en una ocasión, así. Y creo que pues miren, la frente le queda demasiado grande. Si ustedes ubican los ojos más abajo, entonces abajo le queda demasiado espacio y esto no se ve bien. Se los he dicho muchas veces, los detalles hacen la diferencia en lo que hacemos. Si ustedes ven, las personas no tenemos el cabello a la mitad de la cabeza, ¿no? El cabello lo tenemos más hacia el frente. Entonces aprendamos a ser observadoras para que nuestros muñecos queden muy bonitos. También si lo dejamos muy al frente, miren, ya parece un casquito, no tanto cabello. Muy bien, yo sugiero que hagan lo que les digo, unas 10, 11 vueltas y con eso es suficiente para que se vea estética y bonita. Miren, yo le puse de ambos lados los marcadores que están viendo en Angie para que quedaran bien colocados. Aquí lo volví a colocar, lo vuelvo a contar y vuelve a quedar vuelta 10 u 11. O sea, a puro ojo queda bien, pero si necesitan ustedes contar, cuenten. Les repito, es importante ser observadores para que nos queden las cosas bien. Yo le coloqué estos marcadores de puntos de ambos lados para que me quedara bien ubicado los rulos. Yo con mi aguja lanera acostumbro marcar de manera visual el centro de la muñeca. Una vez que aquí ya tengo el centro, vamos a contar 6 o 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, aquí yo los puse a una distancia del centro, 7 puntos hacia la derecha y allí puse mi marcador. También que les quede centrado del lado derecho e izquierdo. Y van a colocar el marcador de puntos aquí, lo mismo del otro lado, cuentan sus 6, 7 puntitos, los que hayan decidido, ahí ponen su marca para que no se vayan ustedes a perder al momento de colocar los rulos y que les quede bien parejito. Miren, también hacia acá van a contar los mismos puntos, ahí colocan su marcador de puntos y ahorita les voy a decir cómo van a ir colocando esos rulos, ya una vez que tienen sus marquitas.
Muy bien, amigas, tengan mucho cuidado. Acuérdense, aquí no hemos cosido, aquí solo está presentado y colocado para que vayamos viendo que nos quede bien. Muy bien. Del otro lado, obviamente, ahí puse mi marca, ya coloqué los rulos. Ahora vamos a poner del otro lado donde puse el marcador de puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar nuestro marcador de puntos y vamos a introducir el crochet, pero no arriba, sino por abajo. Miren, está aquí está, miren, allí está, allí está. Y vamos a tomar una de las hebras que nos quedaron de los rulitos de Angie, y con el crochet la vamos a jalar hacia abajo, ya lo que sería la parte de adentro del pelito, en el punto que está justo a un lado, justo arribita. Observen bien la imagen como lo estoy haciendo. Este es el punto a un lado, hacia arriba, porque vamos a ir colocando los rulos así hacia arriba. Vamos a enganchar la otra hebra que nos quedó de ese rulo, la vamos a pasar hacia la parte de adentro. Ya lo único que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer 2 nuditos, 1 y 2, para que nos quede muy bien acomodado y no se nos vaya a zafar. Si quieren hacer un nudo más, adelante. El punto aquí es que ustedes se sientan seguras que no se va a zafar. Y así es como queda colocado el rulito. Vamos a colocar otro, ¿les parece? Aquí tengo mi rulo, las 2 hebras que quedaron en la parte de donde iniciamos. Ahora voy a meter el crochet en el último punto donde saqué la última hebra. Ahí voy a volver a introducir mi crochet por dentro. Vamos a empujar hacia atrás, enganchamos y sacamos hacia adentro la hebra. Y miren, aquí fue donde salió en el puntito que queda a un lado, aquí junto. Allí vamos a sacar la otra hebra. Y otra vez vamos a anudar. Y vamos a hacer esta misma operación con todos los rulos. Vamos a poner uno más hacia arriba y los otros van a quedar justo a un lado de Angie. Pero no se preocupen, vamos a seguir. Aquí está. Segundo rulito, amigas. Miren, allí está. Ay, perdón, me salgo un poco de foquito, pero bueno, aquí está, miren. El tercero, en donde metimos la última hebra, justo ahí vamos a hacer la misma operación. Donde metimos la última hebra, ahí vamos a meter nuestro crochet por dentro. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Jalamos la hebrita de las 2 que quedan nuestros rulos. Déjenme acomodo bien el rulito. ¿Cómo van ustedes, amigas? ¿Cómo van? Ya me muero de ganas de ver sus proyectos terminados, amigas. Muy bien, ahora en el punto exactamente de arribita, el que sigue, aquí arribita, miren, ahí sacamos la otra hebra. Ojalá se animen a mandarme fotografías, me encantaría poder verlas. Recuerden, me gustaría que formen parte de Cometa Crochet en Facebook y ahí me envíen las fotografías de los proyectos terminados para poder verlos. Igual ahí podemos entrar en un contacto más directo. Y así es como quedaron los primeros 3 rulitos de Angie. ¿Qué vamos a hacer ahora con los otros 3? Vamos a hacer lo mismo, pero a los puntos que están a la derecha. Acá abajito, mira, esto ya sería como abajito de la cabeza de Angie. Ahí luego vamos a entrar. Ahora vamos a empezar de arriba hacia abajo. Ah, no, perdón, de abajo igual. Lo siento. Aquí abajito, miren, aquí está el anterior. Aquí está el primer rulo que colocamos. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con los otros 3. Igualito, abajo de cada uno de los rulos anteriores, ahí van a colocar los demás. Miren, aquí yo hice 6 por cada uno de los lados. A mí me gustó con 6. Ustedes quieren colocarle 7,
8. En mi opinión ya quedaría muy grandes las coletas, pero es al gusto de cada quien, siempre se los he dicho. Vamos a presentar cómo quedaría ya con sus rulos. Miren, vamos a acomodarlo bien en la cabecita de nuestra bella Angie. Y aquí hay una hebrita, déjenme la quito. Vamos a acomodar bien, miren, así es como nos va a quedar. Acomódenla bien centradita, que no les vayan a quedar chuecos y no se va a parecer a la chilindrina. Y no queremos eso. Muy bien, acomodan aquí perfectamente a la altura que ustedes hayan decidido que le quede el pelito a Angie. Y miren, así es como va a quedar Angie bien, ya con su pelito. Recuerden contar los puntos, las vueltas para que les quede bien acomodado el pelito. Vamos a coser el pelito de Angie. Si ustedes quieren poner alfileres como lo hice yo aquí para que se sientan más seguras y no se les mueva el cabellito, está muy bien, lo pueden hacer. Si no, no hay problema, no hay necesidad de hacerlo. Recuerden que dejamos una hebra larga. Les pedí que dejaran una hebra larga y lo que vamos a hacer es tomar un punto de la cabecita y nos vamos a recorrer hacia un poquitito hacia la izquierda. Vamos tomando el pelo así. Ahora en el siguiente punto, en el que sigue, no es necesario que agarren punto por punto porque se ve feo, solo algunos para que quede fijo. Aquí introduje la aguja en el punto exacto siguiente de donde entramos primero. Vamos a volver a entrar luego en el que sigue y salimos en cualquier otro punto más adelante. Volvemos a entrar en el punto que está a un lado para que quede bien fijo y salimos en cualquier punto más adelante. Así lo vamos a hacer hasta finalizar toda la vuelta. Miren, otra vez tomé el punto siguiente y salgo en cualquier punto más adelante. Si hacen punto por punto se va a ver feo y no es necesario. De todas maneras la cabeza va a quedar fija. Vamos a terminarlo y regreso. Vamos ahora a ponerle colorcito a la boquita de Angie. Miren, yo elegí este color rosa, que es el mismo tono que usamos para el vestido, es rosa mexicano. Ustedes, si así lo desean, pueden ponerle color rojo o el color que ustedes más les guste para colocarlo en la boquita. Y lo único que vamos a hacer es, vamos a introducir nuestra aguja por el punto del lado izquierdo de la boquita. Recuerdan que hicimos ese como hundimiento, en ese punto lo vamos a introducir dejando una pequeña hebra en la parte de abajo porque con esa vamos a amarrar. Sacamos la hebra, introducimos la aguja en el punto siguiente. Ustedes lo van a ver muy bien porque ahí fue donde hundimos la boquita. Entonces en un punto entran, el otro salen y miren, le dio completamente otra expresión al rostro. ¿Ven? Qué bonito se ve marcadas sus mejillas. A la cabeza no le hicimos aumentos. Para formar mejillas no le hicimos aumentos. Sin embargo, al momento de hundir, miren qué bonita quedó. Ya nada más le hacen aquí abajo 2 nuditos y quedó nuestra boquita. Muy bien, amigas, vamos ahora a colocar las pestañitas y las cejas de Angie. Vean cómo va cambiando la expresión de su rostro a una cara muy dulce. En cualquier puntito del lateral de Angie vamos a introducir nuestra aguja y en el punto muy cercano a su ojito vamos a sacarla. Observen bien, miren, observen bien dónde quedó el que está cerca del ojo. Vamos a dejar esta hebra un poquito larga y vamos a contar. Aquí fueron 3, aquí vamos a contar, vamos a ver para que quede así bien bonita. Aquí son 3 puntitos y nos vamos, como ven, 2 vueltas arriba y nos vamos otra vez del ojo 3 puntos hacia la derecha. Miren, y así es como va a quedar. Ay no, pero ¿qué creen? Que no me gustó, se ve muy grande. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿va? Otra vez lo hacemos. Pero vamos a hacerlo ahora. Déjenme ver, se me desensartó mi aguja, la estoy ensartando. Vamos ahora es que si lo hago aquí en 2 puntos va a quedar ahora muy pequeño. Vamos a hacerlo en 2 puntos y medio. ¿Qué les parece?
Hay 2,5 puntos, me regreso al mismo punto donde estaba anteriormente y miren, ahora sí, ya no se ve tan grandotote ni tan pequeño si hubiéramos hecho de 2 puntos. Ahora 2 vueltas arriba y 2 puntos. Bueno, del ojo vamos a contar otra vez los puntos que sean necesarios. Observen cómo lo puse yo, que quedó bien parejito. Nos vamos hacia arriba, aquí 2 vueltas hacia arriba, entramos aquí y sacamos de nueva cuenta en el punto donde iniciamos. Todas las pestañitas van a nacer, digámoslo de esta forma, en el mismo punto. Y así es como nos va a quedar. Aquí miren, aquí me voy a regresar porque con esta hebra no la vamos a cortar. Mejor me regreso y nos vamos a ir hacia arriba. Ustedes no la saquen como yo, se van para arriba. Y miren, a mí me gusta ponerla a la altura de donde termina el ojito. Miren, aquí termina el ojito, a esa altura me quedó la cejita. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Miren, de donde termina el ojo, 1, 2, 3, son 4 vueltecillas. 1, 2, 3, 4, miren. Son 4 vueltecillas y a la altura del lado por dentro del ojo, a esa altura va a quedar. Nos bajamos una vuelta, miren, aquí como aquí, miren. Nos bajamos una vuelta y contamos 1, 2, 3, 4 puntos, 5. Como siempre les digo, esta es a gusto de ustedes. Ahí es donde va a quedar su creatividad y su personalidad. Si quieren la ceja de otra forma, con otra forma, más delgada, más gruesa, adelante. Si lo hacen como aquí, es probable que les quede una expresión muy parecida. Miren, es que se ve muy dulce. Se ve muy tierna. Miren nada más qué bonita, muchachas. ¿Cómo ven? Lo único que nos queda por hacer con esta hebra es atar. Esperen, déjenme que me quedo aquí adentro la hebrita. Y vamos a atar. Hacemos como siempre, hacemos 2 nuditos. De esta forma. Miren, y cortamos. Y esta hebrita que nos queda aquí salida la vamos a perder con la parte gruesa de nuestra aguja. Vamos a introducir con mucha paciencia hasta que se pierda en la parte interna de la cabecita de Angie. Y así, mire, como vieron en la imagen, así la perdemos de manera definitiva. ¿Cómo la ven? ¿A poco no está quedando bien preciosísima? Más adelante le vamos a poner color en las mejillas para que no se vaya a difuminar o no se nos vaya a manchar. Va a ser lo último que hagamos. Ahora vamos a poner los flequitos que lleva aquí Angie. Quiero comentarles que la hebra que yo utilizo tiene 6 hebras. Valga la expresión, tiene 6. Para hacerle cejas y pestañas le quité 3 hebras. Y así quedó un poquito más delgada la pestañita y la ceja. En lo personal, si lo hago con la hebra tal cual, queda muy grueso y no me gusta. Entonces por eso a mi hebra de 6 hebras, perdón por ser tan repetitiva, la dejé solo con 3 hebras y así fue como coloqué cejas y pestañas. Miren la diferencia. En mi opinión se veía muy grueso. Muy grueso. A mí no me gusta, vuelvo a lo mismo. Si a ustedes les gusta, adelante, pero esos detalles que parecen sin importancia hacen la diferencia en un trabajo, entre un trabajo y otro. Les recomiendo que sea delgado. La boquita sí la puse, miren, incluso pueden usar este tipo de material que es para bordar. Yo le iba a poner pero sinceramente se me hizo ya muy delgado y no me gustó, pero si a ustedes les gusta, adelante. La boquita la puse con el material completo. A mí me gusta así, una boquita más marcadita, más gruesa. Muy bien, amigas, y es así como queda el rostro. ¿Qué les parece? Son detalles importantes, ¿no creen? Bueno, seguimos con el flequito. Bueno, para el flequito ya vamos a usar la hebra completa, tal como la usamos para tejer. La vamos a poner aquí cerquita de la parte. Si ustedes ven a Angie de frente, miren, van a hacer un nudo, un nudito en su hebra. La dejan un poquito larga, porque si no demasiado, pero sí un poquito larga, y la vamos a introducir por aquí abajo. Miren,
Aquí no se va a notar, por debajo de, de un espacio que nos quedó al momento de coser el pelo, por ahí vamos a entrar. Y cerquita de la ceja, en la vueltita que está, bueno, es la misma vuelta, nada más el punto de al lado. Ahí vamos a entrar y jalamos con mucho cuidado que no se rompa nuestra hebra, pero que el nudo se quede ahí adentro. Y es así como ya no pasa nada, no se va a salir, no nada. Entonces nos vamos a regresar, a ustedes calculen, yo calculé más o menos aquí, miren, aquí quedaría derecho. No, yo quiero que quede un poquito inclinada mi flequito. Aquí no me gusta porque queda derecho. Así, entonces ustedes calculen que quede un poquito inclinado. Ahí meten la hebra, pero ahora sí agarran el pelito y la cabeza. Y vamos a salir en el mismito punto. Porque queremos que este flequito no quede tan delgado. Debe de quedar un poquitín grueso. Y así, miren, así quedó. Vamos a volver a subirnos en el mismo punto de arriba, pero ahora vamos a salir más hacia la derecha de Angie, como que a la mitad de la cejita más o menos. Ustedes van calculando dónde les gusta, dónde no les gusta, y miren, ahí quedó el primer flequito. Ya nada más lo acomodan muy bien. Ahora en el mismo punto de arriba vamos a volver a meter nuestra aguja y vamos nuevamente a salir en el mismo punto del fleco. Ay, esperen que se atoró aquí en uno de los rulitos preciosos. Muy bien, volvemos a entrar en el mismo punto y ahora nos vamos más hacia la derecha de la cabecita de Angie, unos 2-3 puntitos. Miren, aquí me bajé 3 puntitos y ahí vamos a hacerle el siguiente flequito. Vamos a acomodar bien este. Y aquí ya no, bueno, a mí ya no me gustó meterme en el mismo, ya se me hizo demasiado, pero ustedes quieren, adelante, amigas. Y otra vez vamos a hacer lo mismo, entramos en el mismo y vamos a hacerlo doble vez. Miren, así es como queda el flequito de Angie, miren. Vamos a hacerlo un poco más grueso, ¿les parece? Otra pasadita más en cada flequito. Ya no me gustó tan delgado. Ahí está, una pasadita más y ya a mí ya me gustó más. ¿Qué creen? Si ustedes creen que con 2 es suficiente, adelante, amigas. Yo le puse otra más, así ya fue como me gustó más. Y vamos a perder nuestra hebra por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ya saben, vuelven a entrar en el mismo punto. Salimos por otro punto más, donde cualquiera que ustedes quieran. Otra vez entramos allí mismo. Volvemos a salir por otro, el que ustedes quieran. La hebra se va como que perdiendo entre el relleno de la cabeza y así es como nos queda el flequito. Creo que quedó más bonito así con 3, ¿no? Muy bien, seguimos, amigas. Muy bien, amigas, vamos a hacer las flores que lleva Angie en el pelo. Miren aquí, yo ya hice una, miren. ¿Qué tal? Se ve bonita, ¿no creen ustedes? Ya hice una, vamos a hacer la otra. Se hacen muy fácil, muy rápido. No vamos a tener ningún problema con ellas. Aquí yo ya hice 20 cadenetas. Dejen una hebra un poquito larga, tal vez aquí la dejé demasiado larga. Es para coser la flor a la cabecita de Angie. ¿Qué vamos a hacer, amigas? Vamos a partir de ahorita a trabajar con puntos altos. Vamos a saltarnos 1, 2, 3 puntos. En estos no vamos a trabajar. En el cuarto punto vamos a hacer, en la cuarta cadena, vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Muy bien. Vamos a saltarnos la siguiente cadena y en la que sigue vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Y de esta forma vamos a trabajar hasta terminar todas las cadenas. Nos saltamos una cadena y en la que sigue hacemos 2 puntos altos.
Al finalizar las cadenas nos va a quedar algo así, miren. Miren ahí, o se observan bien, ahí se ven la cadena que dejamos y los dos puntos altos. Ahora vamos a levantar con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos la labor y otra vez vamos a hacer puntos altos en medio de cada una de las 2 cadenas que hicimos. Hicimos 2 en medio de esas 2, de los 2 puntos altos que hicimos. En medio de esos 2 puntos altos vamos a hacer ahora 4 puntos altos. Aquí llevo 2, aquí llevo 3 y 4. Muy bien, amigas. Vamos ahora a ubicar el centro de las otras 2 cadenas que hicimos, puntos altos que hicimos en la misma cadena, miren. Obsérvela, se ve muy claramente. En medio de esos 2 puntos altos que hicimos, vamos a hacer 4 puntos altos. Miren, aquí. Aquí. Ya cuando ustedes lo hagan van a ver que no se pierden, es muy fácil de distinguir. No sé qué tan difícil sea de distinguir aquí en el video, pero es muy fácil de distinguirlo. Aquí vamos a hacer 4 puntos altos en medio de esos 2 puntos. Aquí ya voy por el último. Y eso mismo vamos a hacer alrededor de todas de esta vuelta, hasta el finalizar la vuelta. En medio de cada una de estas 2 cadenas, en medio hacemos 4 puntos altos. Cuando hayan finalizado esta labor van a tener algo similar a lo que están viendo en la imagen. Vamos a hacer la tercera y última vuelta ya para finalizar nuestra flor. Nuevamente vamos a levantar con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Giramos la labor, vamos a ubicar, y recuerden que hicimos 4, ahora vamos a ubicar el centro de esos 4. O sea, vamos a dejar 2 puntos altos y en medio vamos a hacer ahora 9 puntos altos. De esos 4 puntos altos que hicimos en la vuelta anterior, en medio de esos 4 puntos altos, vamos a realizar 9 puntos altos. Una vez que los hayamos realizado, ustedes van a ver cómo ya vamos a tener el primer pétalo de nuestra flor. Cualquier cosa, ustedes comuníquense conmigo. Creo que queda muy claro en dónde hay que hacer estos puntos altos, pero si no se preocupen, ustedes mándenme mensajito, yo les resuelvo cualquier duda. Miren, aquí, si no me equivoco, este ya es el último punto alto. Todavía me falta uno más, espérenme. Muy bien, aquí está, miren, ya se ve bien clarito el petalito de nuestra flor. Entonces, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, que es entre los 4 y 4, allí, aquí miren, amigas, allí hacemos un punto deslizado y así es como nos va a quedar el primer pétalo, amigas. Vamos a seguir trabajando con puntos altos. Nuevamente entramos en medio de los 4 puntos altos que hicimos en la vuelta anterior y dentro de esos medio de esos puntos altos haremos 4 puntos altos. Aquí van 2, 3, 4, ahí vamos, amiga, ahí vamos. Vamos a hacer el quinto. Ahora van 6. 7. 8. Y 9. Ahora en el siguiente punto, recuerden, entre los 4 y 4, aquí se ve inmediatamente el espacio, miren, ahí vamos a hacer punto deslizado. Y vamos miren, aquí tenemos ya nuestro segundo petalito. ¿A poco no se ve bien bonito?
¿verdad? Vamos a hacer lo mismo hasta finalizar esta vuelta. Cuando la hayamos finalizado va a quedar ya nuestra flor lista, simplemente para que acomodemos los pétalos. Así es como nos va a quedar, amigas, miren, así. Con todos los aumentos que se hacen queda como enroscadita. Lo único que vamos a hacer nosotras es acomodar bien. Véanla cómo quedan. Y ya solo vamos a acomodarla así como en círculo o en redondito. La vamos a acomodar de esta forma, miren. Véanla bien cómo queda. Ya sea para un lado o para el otro, como ustedes se acomoden. Es igual, queda de todas maneras igual. Lo que se pretende en este momento es que queden como que los petalitos no en medio, pues, ¿no? Así en medio, miren. No que quede uno encimado del otro para que le dé una forma más bonita. Esto no, miren, así no. Vamos a recorrerlo un poquito, que quede un poquitito como que en medio uno del otro. Y lo que haremos con nuestra hebra es coser. Vamos a coserlo aquí en el centro. Vamos a tomar nuestra aguja lanera y lo vamos a coser hasta que quede fija nuestra florecita. Para hacer el pistilo lo único que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos y después vamos a hacer 6 aumentos y rematamos y eso es todo. Así queda nuestro pistilo. Aquí ya la florecita ya la cosimos, ya la fijamos, ya quedó muy bonita. Y lo que voy a hacer, ustedes si quieren la pueden coser. Es que es muy pequeña, entonces yo preferí pegarla con silicón frío. Si a ustedes les gusta trabajar con silicón caliente, adelante, está bien. Déjenme aquí como que veo que se ve una hebrita que no me gusta nada. Con la aguja lanera escondemos esa hebrita hacia abajo. Igual si les quedan como que restos de silicón que se vea antes de que se enfríe, ustedes lo pueden ir metiendo, escondiendo por debajo y ya no se va a ver el silicón. Acomodan bien su flor. Sabemos que el silicón seca muy rápido, entonces así es como va a quedar nuestra flor, amigas. Miren, aquí está la otra. Vamos a coserla, ¿les parece? Vamos a coser la segunda flor, amigas. Aquí es donde la queremos, ¿no es así? Miren, aquí es donde la queremos. Bueno, ya ensarté mi aguja con una de las hebras que quedaron por debajo de la flor. Recuerden que dejamos 2. Yo ya ensarté mi hebra. Miren qué bonita se ve. Muy bien. Aquí queremos la flor. Lo que vamos a hacer entonces es introducir nuestra aguja por cualquier punto muy cercano a las coletas. Y la vamos a sacar de esta manera. Desensarto mi aguja y ahora voy a ensartar la segunda hebra que tenía la flor por debajo. Recuerden que tenía 2 hebras. Ensarto la aguja y vamos ahora a introducir la aguja del lado contrario. Anteriormente entró aquí y salió acá. Ahora va a entrar por donde salió la otra, de arriba hacia abajo. En el mismo punto donde salió vamos a entrar y en el mismo punto donde entró vamos a salir. Y eso es todo. Vamos ahora con las 2 hebritas simplemente a anudar para que quede fija la florecita de nuestra muñequita. Tantos nudos como ustedes crean convenientes para que se sientan seguras. Pueden incluso ustedes hacer flores más chicas si así lo desean. Pueden hacer moños, también queda muy bonita con moños. Yo creo que todas hemos visto este tipo de muñecas por ahí circulando, así es que pueden adornar su cabecita como a ustedes les guste. Cortan la hebra y ¡tarán! La magia se obró. Y miren cómo queda preciosísima, amigas. No me lo van a negar. Si quieren más seguridad, si quieren fijar más sus florecitas, pueden usar un poco de silicón debajo y ya colocarlas. Si quieren las coletas más separadas, las flores más separadas, pues colocan las coletitas un poco más abajo. A mí así me gustó muchísimo, muchísimo. Bueno, seguimos, amigas.
Muy bien, amigas, así es como nos quedó el rostro de nuestra hermosa Angie. Recuerden que el colorete se los vamos a poner al final para que no se nos vaya a manchar o a difuminar porque todavía no terminamos. Ay, una disculpa, amigas, pues así es como quedó el rostro de Angie. ¿A poco no se ve bien, bien, bien bonita? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, amigas? Ahora vamos a colocar el rostro al cuerpo. Llegó el momento de colocar su cabecita al cuerpo. Así es como nos había quedado anteriormente el cuerpo de Angie. Lo que vamos a hacer es este alambre que nos habían quedado, si ustedes recuerdan, eran 2 alambres. Vamos a pegar con nuestra cinta que hemos ocupado cada vez que trabajamos con el alambre. Vamos a pegar acá arriba para que nos quede un solo alambre. Y aquí abajo con las tijeras vamos a hacer una especie de hueco, una especie de hoyo. Se hace muy fácil sin ningún problema para por ahí poder introducir el alambre a la cabeza y quede fijo. Y que quede nuestra muñeca bien fija y la cabeza no se le vaya de lado. Así es como va a quedar, miren, amigas. Déjenla meto de nuevo para que quede bien, bien, bien. Ahí quedó. Tengan mucho cuidado de que quede bien ubicada la muñequita, que no les vaya a quedar mirando de lado, que no se vea chueca, que mire muy bien de frente. Tengan mucho cuidado y una vez que ya la ubicaron bien, es el momento de coser la cabecita. No les vayan ahí a quedar mirando de lado, ¿eh? Muy bien, ya que la tienen bien ubicada, vamos a coser un punto del cuerpo aquí en su cuello de Angie. Así, un punto en el cuerpo y un punto en la cabeza. Así, se me desensartó. Bueno, es momento para preguntarles de dónde me ven, amigas. Díganme de dónde me ven, me emociona mucho cuando veo sus mensajes. Recuerden que sus mensajes yo siempre los contesto. Cualquier duda, comentario, sugerencia es muy bienvenida. Siempre los leo y siempre los respondo. Muy bien, seguimos. Si necesitan rellenar un poco más el cuellito o la cabecita antes de cerrar la vuelta, será el momento de rellenarla por completo. Sienten flojo el cuello, sienten que les falta relleno en la cabeza, es el momento antes de que lo cierren, y ya saben, un punto en la cabeza y un punto en el cuello. Así nos vamos a ir en todo alrededor hasta terminar de coser toda la cabecita de nuestra bella Angie. Seguimos. Muy bien, amigas, así es como va quedando Angie. Vamos a dejar para el próximo tutorial la realización de los zapatitos. Vayan consiguiendo encaje, que es para ponerle de adorno en su calcetita. Miren qué bonito se va a ver. Vamos a hacer todo esto, vamos a colocarle el encaje, los zapatos, la flor del que lleva en los zapatitos, que se ve muy muy coqueta. Amigas, vayan consiguiendo todo eso. La verdad, yo quería que termináramos de una vez, pero no puedo. Mi equipo no me permite videos más largos, así es que nos vemos muy muy pronto, más de lo que se imaginan. Más tardar mañana sacamos el siguiente ya. Así es que nos vemos acá muy pronto. Cuídense mucho. Gracias por la preferencia y bye bye.